de, del Señor para hacernos cuenta de que Dios estaba con él y recordar esa frase que Jesús le dice a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que envía a su único Hijo, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. En el desierto es un lugar árido, es un lugar de tentación, es un lugar de escasez, es un lugar en donde existen peligros como bestias salvajes, serpientes, intenso calor, intenso frío también en algunas situaciones. Y todo esto provoca en el hombre una escasez y un hambre de buscar algo que lo aliente y el mismo sacrificio del cuerpo nos coloca en una situación de búsqueda de algo mejor, y en este caso sería de la presencia de Dios. El desierto es un lugar de encuentro con el Señor, es un lugar de incremento de la fe y de lucha espiritual. Y Jesús estuvo orando, estuvo compenetrado con el Espíritu. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, nos va a decir que el mismo Espíritu lo empuja hacia el desierto. Y todo esto lo hace antes de empezar su misión. Y ahí en el desierto el Señor es tentado. Es tentado al igual que nosotros somos también tentados. Y la tentación que hace el maligno, que hace Satanás con el Señor, es una tentación similar a la que hizo al principio de todos los tiempos con los primeros padres, Adán y Eva. Busca la apetencia, busca la grandeza del hombre, trata de separar a Dios del hombre, como que Dios no es necesario, porque otorgándole ciertas fuerzas y poderes, el hombre puede seguir adelante, ser como Dios y no necesitar la presencia de Dios en su vida. Los evangelios de Mateo y de Lucas nos presentan tres tentaciones que hace Satanás al Señor, provocando la separación de Dios y teniendo en cuenta esta carencia, estas necesidades que el desierto había forjado en el mismo Señor. La primera tentación hace relación con el hambre, saciar ese deseo tan importante para el ser humano, que es el hambre. Y Satanás se le presenta a Jesús, como muchas veces se nos presenta a nosotros, y le dice: si eres hijo de Dios, lo reta, haz que estas piedras se conviertan en pan para que puedas saciar tu hambre. Esta tentación va a perseguir a Jesús, por toda su existencia, por toda su misión. Y vemos que en la cruz la gente le gritaba al pie de la cruz: si eres hijo de Dios, baja de la cruz, emulando a esta situación en el desierto, en donde Satanás le decía que saciara su hambre convirtiendo las piedras en pan. Y muchas veces hoy en día, como les decía a ustedes, esta misma tentación se nos repite, y hay personas que se dicen ser ateas, que dicen: si Dios existe, si el Señor nos ama tanto, ¿por qué hay guerra?
por qué hay hambre en el mundo, por qué existe el mal, por qué existen las enfermedades. A veces no tenemos respuesta para todas estas preguntas, pero ese resentimiento que el maligno coloca en nuestro corazón y en nuestra mente a veces nos hace dudar, y no debemos de dudar. El Señor está presente, existe el mal como carencia del bien, y hay situaciones y vicisitudes naturales. Debiéramos de preguntar entonces, cuando tenemos algo bueno, si Dios existe, ¿por qué me está yendo bien? Si Dios existe, ¿por qué tengo bonanza? Las situaciones del mundo están colocadas para uno vivirlas, aprender de ellas, crecer en ellas, y todo tiene un fin ulterior, que es la ganancia del reino de Dios. A veces las vicisitudes favorables, las riquezas, la inteligencia, las cualidades que nos puede aportar el Señor, nos pueden ocasionar separarnos de Él, porque podemos tener la tentación de creernos únicos, de creernos superpoderosos, y de no necesitar esa gracia de Dios que nos sirve para caminar en el camino hacia su reino. Y esta es la situación. Hay también situaciones y vicisitudes que se forjan en nuestra vida y aparecen en nuestra existencia de una forma clara, y que en un momento dado nos va a dar un bien ulterior. Y entonces después agradeceríamos al Señor por este bien, y veríamos en toda nuestra vida la presencia y la mano amorosa de Dios, que siempre nos cuida y siempre nos llama. La segunda tentación, el Señor es tentado por Satanás. Satanás lo lleva a el pico, a una de las puntas del templo de Jerusalén, el lugar donde se supone que estaba la presencia viva de Dios, y tomando un texto de la palabra, le dice: si eres hijo de Dios, otra vez, tírate, y sus ángeles te protegerán y te cargarán. Usa la misma palabra, usa estas palabras que están en el Salmo 91 para tentar el poderío que pudiera tener Jesús. Y el Señor le responde con firmeza, y utilizando también la misma palabra. En el caso de Jesús, usa una palabra en el libro de Deuteronomio, y le dice: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y aquí vemos con claridad cómo tenemos que tener mucho discernimiento y oración, y lo hemos dicho tantas veces, para interpretar la palabra del Señor. Porque miren ustedes que hasta Satanás conoce la palabra y la interpreta en una forma acomodatricia para su propio bien y para crear mal. Y Jesús entonces le dice, con la misma palabra le refuta: no tentarás al Señor tu Dios. No, cuando vayamos a leer la palabra debemos de ponernos en un espíritu de oración, debemos de ponernos, de pedir la luz del Espíritu Santo, y ante cualquier duda buscar ayuda, hacer eco de nuestra humildad y buscar ayuda, y quizás alguien dentro del magisterio de la iglesia, un hermano, un sacerdote, un diácono, nos pueda dar luz, porque la palabra nos da vida, pero si la tergiversamos, entonces nos puede crear daño y tristeza. La palabra de Dios hecha hombre es Jesús, y el mismo Jesús nos anuncia que todo está bajo el control
tercera tentación, Satanás le ofrece, cuántas veces nos ha ofrecido a nosotros en diferentes niveles, todo el poderío del mundo. Le ofrece toda la gloria, le ofrece todo el esplendor de la tierra, si le adora. Y a veces decimos, no, a mí Satanás nunca me ha ofrecido eso, pero sí, porque a veces adoramos la riqueza, adoramos la belleza, muchas veces adoramos personas y que no nos dejan frutos de bien y frutos espirituales, sino que nos dejan frutos de mal. Nos esclavizamos al pecado, nos esclavizamos a los placeres, nos esclavizamos al tener, nos esclavizamos al poder, y esas son las luces que nos ofrece el maligno. Nos ofrece las situaciones apetecibles, como le ofreció a Adán y Eva. Decía que la serpiente le dijo, serán como dioses, pero ya habíamos sido creados a imagen y semejanza del Padre. Somos como dioses, somos hijos de Dios, y dentro de esta afirmación debemos de sentirnos que tenemos los genes de Dios dentro de nosotros. Y Satanás, que es el maestro de la mentira, el padre del mal, el maestro de la concupiscencia, entonces nos ofrece cosas buenas, a veces disfrazadas incluso de bien, para que nosotros caigamos. Y el discernimiento más adecuado que podemos hacer nos separa esto de Dios. No vamos a necesitar de la gracia de Dios para seguir adelante. Nos va a esclavizar. Y esta es la situación de pecado, hermano. Juan lo define como la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, aquello que nos llama la atención. Cuando hablamos de la concupiscencia de la carne, hablamos de los placeres que nos ofrece la vida, y que a veces es tan difícil separarnos de ellos. Y la arrogancia y el orgullo de la vida, la soberbia de la vida, de las cosas que nos ha dado. Por eso, uno de los frutos importantes y principales del Espíritu Santo, de los dones que nos da el Espíritu Santo, es la fortaleza y la templanza, que son dones por los cuales podemos sobrepasar las situaciones que nos presenta la vida para caer, y que nos presenta en una forma escondida el maligno para hacernos sus esclavos, que le adoremos. Y de la misma forma la templanza en las cuales utilizamos de una forma adecuada todas las cosas que el Señor nos regala. Eso incluye las riquezas, eso incluye la belleza, las actitudes, la inteligencia, todas estas cualidades que el Señor nos regala, a unos más, a otros menos, las tenemos que utilizar para que formemos y contribuyamos a la civilización del amor. Nos cuenta la palabra que luego que Jesús rebasa con el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que se nos ha dado a nosotros, y que lo podemos utilizar para rebasar las situaciones de mal, las situaciones que le hacen daño al prójimo, las situaciones que nos separan de Dios, y las situaciones que nos hacen daño a nosotros mismos. Entonces Jesús dice la palabra que se retira y despide a Satanás. Satanás, apártate de mí, Satanás, porque dice la Escritura que solo a tu Dios adorarás. El Señor está cerca, y tantas veces lo he dicho, está cerca no solamente en tiempo, sino en espacio. Está a nuestro lado, toca permanentemente a nuestra puerta, queriendo entrar y hacer comunión con nosotros. Y dice el Evangelio, termina Mateo diciendo, los ángeles le servían.
También a nosotros el Señor nos da ángeles que nos cuidan, nos protegen y nos sirven. No lo vemos, pero lo podemos sentir. A veces un abrazo que nos da una persona, un consejo, una palabra de aliento, una colaboración, una ayuda, no son más que ángeles que nos envía el Señor para hacernos más liviana nuestra tarea, para hacernos más liviana nuestra vida, para encauzarnos en este camino que todos hacemos, a veces tortuoso, pero que tiene como finalidad el reino de Dios, que está preparado para vivirse aquí en la tierra. Jesús decía cuando empezó su misión, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Quién? Muchas gracias a ti, Kenneth. También espero que la paz y la gracia de Dios esté sobre ustedes y su familia, y principalmente sobre este pueblo que nos dispensa con su atención y que todos los días nos acompaña y nos hace que trabajemos para un bien mejor. Y recordarle a ese pueblo de Dios que el mundo es un lugar espléndido para mí.